Despojarse es decirle no a la corrupción. John Owen dice lo siguiente: destruya al pecado o el pecado lo destruirá a usted. Pero surgen ciertas interrogantes. Los creyentes tienen ciertas preguntas de por qué es tan difícil despojarse. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil experimentar la santidad en la vida cotidiana? Es una de las preguntas que los creyentes se hacen. ¿Por qué hay tantos creyentes que constantemente se sienten derrotados en su lucha con el pecado? ¿Por qué a menudo la iglesia de Jesucristo parece conformarse más al mundo que la rodea que a Dios? ¿No será que nuestra actitud hacia el pecado se centra más en nosotros mismos que en Dios? Nos importa más nuestra propia victoria sobre el pecado que menospreciamos que nuestro pecado entristece a Dios. Nos importa más buscar la victoria. Ay, quiero salir victoriosa, quiero salir de este pecado, quiero estar bien con este pecado, pero lo hacemos por nosotros mismos, pero no pensamos que eso va en contra de Dios. No podemos aceptar el fracaso en nuestra lucha con el pecado porque creemos que podemos dominarlo. Qué tremendo es que nosotros nos creemos que podemos hacer las cosas, podemos permitirnos ciertas cosas, como por ejemplo, voy a ver pornografía. Solo vi una vez y no pasó nada. Y nos vamos permitiendo poco a poco, porque pensamos que nosotros podemos controlarlo. Nos encanta jugar. Me encantó lo que Christopher dijo, los ojos. Nos encanta filtrear, nos encanta coquetear, nos encanta estar en esos juegos porque pensamos que podemos controlarlos. Pero no es así. Todo pecado se comete contra Dios. Se comete contra la ley de Dios. Es la ley de Dios que quebrantamos. Menospreciamos su autoridad cuando pensamos que nosotros podemos manejar nuestra propia vida. Despreciamos el dominio de Dios en nuestra vida. Por eso la Biblia es bien clara y nos ejemplifica cómo vemos los casos del faraón, Balaam, Saúl, Judas. Todos ellos dijeron lo que quizás muchas de nosotros decimos. Ay, pequé, he pecado. He pecado. Todos dijeron eso. Pero a diferencia de David, a diferencia del hijo pródigo, ellos dijeron y exclamaron: he pecado contra ti, Dios. Contra ti he pecado. Esa es la diferencia. Porque yo puedo llegar a donde alguien a decirle perdón. ¿Pero perdón de qué? Poder decir he pecado. Ajá.
Pero no nos damos cuenta porque vamos minimizando el pecado. Y no nos damos cuenta que es contra Dios. Nos sentimos con la autorización de clasificar los pecados, si son blancos, si son negros, si son exagerados, si son pequeños. Les ponemos grados a los pecados. Esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Y el criterio de qué tan grande es un pecado va cambiando de persona a persona. Ignoramos a veces, muchas veces, o somos tan ligeras con las leyes civiles, de pasarnos un semáforo en rojo, de gritarle a un policía, y pensamos que eso no constituye un pecado serio a la vista de Dios, porque pensamos que nosotras tenemos el derecho. Ya no nos importan las leyes civiles, no nos importan nuestras autoridades, nos mofamos de nuestro presidente en vez de orar por él. También vemos como a la ligera los pensamientos adúlteros. Yo le decía a Christopher, casi que los mismos ejemplos. Y estábamos sentados aquí con Silvia y le decía los mismos ejemplos. Porque podemos señalar a la adúltera, que cuando ya el adulterio se ha manifestado, podemos decir, esa es la otra, mira, esa es la otra, la de aquel. Y así nos hablamos entre amigas, entre mujeres. Pero, ¿qué pasa con nuestros pensamientos? Que a veces estamos pensando y codiciando al esposo de la otra, o estamos admirando más al esposo de la otra mujer. Pecados que nadie ve. Y así nos hemos conformado a vivir, tolerándolos y haciéndolos parte de nuestra vida. Cantares 2:15 dice lo siguiente: Cazadnos las horas pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Es que nosotros estamos más pendientes de no ser borracho, no ser adúltero, no ser ladrón, y no nos damos cuenta de las pequeñas zorras, que eso es lo que nos lleva a esos grandes pecados. Porque el adulterio o el robar no surgieron de la noche a la mañana, surgieron con pequeños pensamientos que empezamos a cultivar, y surgieron cuando dejamos de mirar a Jesús. La falta de santidad no obedece a la falta de actividades y oportunidades. Hoy en día, estas generaciones, en estos tiempos, hay más conciertos cristianos, más conferencias, más programas, más estrategias, más eventos en medios de comunicación, más libros, más revistas, más ministerios de radio y televisión, más reuniones de oración que cualquier otra generación en la historia. Hay tanto acceso a esos medios, hay tanto material para aprender, pero lamentablemente nos hemos amoldado al mundo en lugar de llamar al mundo a amoldarse a Cristo. Al mundo no le impresiona, mujeres, una versión religiosa de nosotras mismas. Al mundo no le impresiona. En muchas iglesias planean muchas cosas tratando de parecer modernizados.
Hoy vamos a implementar esto, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a disfrazarnos todos para llamar la atención del mundo, para atraer nuevos miembros. Y estamos buscando ciertas estrategias las iglesias porque no queremos parecer a ellos. No sé si voy a parecer extrema, pero muchas veces nosotros no queremos ser demasiados espirituales, o no queremos hablar tanto de Jesús, de su palabra en los púlpitos, por temor a ahuyentar a los inconversos. No queremos hablar del pecado porque tenemos temor. Por eso es tan difícil predicar de la santidad. Porque para hablar de la santidad hay que hablar del pecado, de lo que somos nosotros. Pero es tan difícil hoy en día en las iglesias porque no quieren que los miembros se vayan. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué la iglesia de hoy enfrenta una epidemia de pecado tan visible, tratando de impresionar al mundo? Para empezar la lista tendríamos que aceptar el hecho de que por más de una generación la iglesia evangélica ha dejado, como decía bien, de predicar sobre el pecado y la santidad. Hemos aceptado la idea de que está bien para los cristianos verse, pensar, actuar y hablar como el mundo. Hemos llegado a pensar que es ofensivo amonestar a las personas acerca de su pecado, ya sea en privado o en público. No le digas. No. Ni te vayas a atrever a decirle al líder que lo viste con aquella mujer. Ni te vayas a atrever a ir a confrontar al pastor. Ni te vayas a atrever a traer a la luz a tus hijos. Y mejor nos hacemos como que si no vimos nada. Nos ofendemos con los pastores cuando se ejerce la disciplina eclesiástica. Probablemente sale un pastor o un líder adulterando y ya no ministra la alabanza. Y nos ofendemos con el pastor. ¿Cómo es posible que quitaron al líder de alabanza, el tan lindo que cantaba? Él sí cantaba mejor, pero el que está cantando, qué horrible canta. No me transmite nada. Nada siento cuando él nada. Hubieran dejado al otro hermanito. Y empezamos a ver al pecado como víctima. O sea, el culpable es el que ha cometido, el víctima es el que ha cometido la falta, y el culpable es el que lo está trayendo a la luz con la palabra. Nuestra mayor eficacia no radica en ser como el mundo, sino en ser diferentes del mundo. Es ser como Jesús. Es ser como Jesús. No me voy a cansar de mencionárselos. Mujeres, tomemos en serio la santidad. ¿Qué tan importante es la santidad en usted? ¿Qué tanto esfuerzo, meditación y atención consagra a la búsqueda de la santidad? Me encantó tanto el testimonio de ver a la mamá de Christopher con todas esas palabras que iba pegando. ¿Cómo estaba la pared de ella? Me gustaría tener la foto. ¿Cómo estaba la pared? Llena de versículos bíblicos, de palabra, de oración. ¿Cuántos años pasó orando ella?
Pero nosotros, ¿cuánta atención le ponemos a ese detalle que es tan valioso? Vemos a nuestro esposo mal, pero lo vemos con ojos de juicio y me voy a vengar de ti por lo que tú me hiciste a mí. Pero no lo vemos con los ojos de misericordia como lo ve Dios, que es un miserable necesitado de Jesús. Es tan fácil señalar el pecado, pero qué hermoso sería que nosotros pudiéramos, por medio de la palabra de Dios, esa vida destruida, poderla llevar a los pies de Cristo. Estamos decididas a dejar todo lo que sea y todo lo que le desagrada a Dios por llevar una vida santa. Nuestra prioridad, nuestro objetivo en la vida es ser santa. ¿Cuál es su objetivo de vida? ¿Casarse? ¿Esa es su meta de vida? ¿Tener una profesión es su meta de vida? ¿No envejecer es su meta de vida? Porque no quiere que le salgan arrugas. Tener más dinero es su meta de vida. Su meta de vida, le hago la pregunta, ¿es ser santa? ¿Qué tan importante es para nosotros como madres la santidad de nuestros hijos? Es tremendo ver hoy anuncios que promueven mucho el no a la tecnología, y no es que esté sacando a la tecnología, porque esta era es tecnológica, pero vemos a las mamás en los parques con los iPhone y el niño se le perdió. Estamos más preocupadas por lo que están haciendo todos alrededor, y como tenemos esa ventana a la cual podemos accesar y ver lo que han posteado, nos interesa más eso. Nos interesa darle más un celular a un niño, un juego de video a un niño para que me deje en paz, porque me está quitando mi tiempo de dormir, de relajarme, de hablar con mis amigas. Entonces, ¿en qué estamos más interesadas? ¿Nos interesan más las calificaciones de nuestros hijos, sus logros deportivos, su capacidad económica, que sean empresarios? Dejas de servir en la iglesia porque tenés que ser ingeniero. Que por la pureza de su corazón. ¿Estamos criando hijos moralmente buenos por apariencia o estamos sembrando el evangelio? Fíjense que esa frase, hace poco estuvieron unos invitados de Respuestas en Génesis en la iglesia. Se me olvida el nombre, está en inglés, ¿verdad? Y no soy bilingüe. Pero él decía, las mamás están preocupadas más porque sus hijos ante la sociedad, ante su familia, se vean moralmente buenos, intachables, sean admirados. Qué bien habla su hijo, qué bien se maneja su hija. Pero lo que menos nos interesa es que el evangelio nazca en el corazón de ellos, porque nos importa más nuestra imagen como padres y que digan qué buen padre eres, a que Cristo nazca en el corazón de nuestros hijos y sean transformados. El pecado de nuestros hijos, el pecado de nuestro esposo, el pecado de nuestra familia nos lleva a doblar rodillas,
¿O estamos distraídas con las cuentas que hay que pagar de luz, agua, teléfono? Y no nos hemos percatado de la gran necesidad, más que financiera, la gran necesidad de Jesús. ¿Qué tanto nos alarmamos nosotras con la santidad del cuerpo de Cristo? ¿Se duelen ustedes cuando los cristianos no se aman y no se perdonan? ¿Se duelen o se ponen a la par del otro? Sí, no lo perdones, no se merece que lo perdones. ¿Ustedes se duelen cuando hay rencillas entre cristianos? Cuando hay murmuración, ¿nos dolemos o nos gusta estar escuchando lo que el otro nos está contando? Nos interesa más las posesiones y el placer por las riquezas espirituales que agradar a Dios. Nos duele cuando vemos hijos deshonrando a padres y divorcios, o ya es normal en nuestra vida. Los líderes, nos duele cuando hay líderes que quieren dividir iglesias, porque su búsqueda es de poder, posesión, y lo que hacen es contaminar el corazón de las congregaciones. Van en búsqueda de poder, ocultando sus fornicaciones, porque no quieren venir a la luz. Son pendencieros, usan su lengua obscena y sienten que pueden pecar tranquilamente y sin vergüenza. Aplaudimos más y defendemos más hoy en día, y se los estoy diciendo porque así estamos aquí en El Salvador. Yo sé que un pastor puede ser perdonado por el adulterio, pero la Biblia les pone una exigencia a los pastores clara: no deben de ser irreprensibles, sin tacha, porque ¿con qué autoridad vamos a estar hablando aquí y promoviendo el adulterio allá abajo? Somos una cosa en la iglesia, pero afuera de la iglesia somos otra. Es lamentable que la iglesia se haya convertido en un lugar seguro para pecar. Es lamentable. ¿Le duele eso en su corazón? ¿Oran por su iglesia? ¿Oran por los miembros de su iglesia? Hermanas, Dios es santo. Y Primera de Pedro 15 lo dice: Dios es santo. Podemos leer Primera de Pedro. Como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dice aquí: como aquel que os llamó es, ¿cómo? Sed vosotros santos en algunas cosas. ¿Cómo dice? Pero ¿y por qué todavía seguimos con esto, ocultándolo? Porque hay cosas que no nos queremos desarraigar, no queremos soltar. Cuando la Biblia es clara y dice: en toda nuestra manera de vivir. Porque si Él es santo y somos su iglesia apartada para Él, entonces Dios nos ha llamado a todos los creyentes a ser santos. Miren, no hay excepción. Este llamado no está dirigido a pastores o a misioneros que hasta vemos, perdón, y yo sigo ocupando el Facebook,
Vemos fotos que postean en el Facebook de misioneros que se fueron y andan allá y todo, qué lindo. Ellos sí son santos. Ellos sí. Solo está dirigido ese versículo a pastores y a misioneros. Pero ¿saben qué? Este llamado es para todos los creyentes, de todas partes, ya sean ricos o pobres, influyentes o totalmente desconocidas. Así como se le exige al plomero ser creyente, se le exige al banquero ser creyente. Así como se le exige al ama de casa y al poderoso jefe de Estado, se le exige ser santo. Pero muchos cristianos tienen lo que se podría llamar como una santidad cultural. Yo creo que ya están probando todo para la boda. Es que vamos a tener una boda aquí a la par. Pero nosotros nos conformamos a querer vivir una santidad cultural. ¿Por qué? Porque nos adaptamos, las culturas se van adaptando al carácter y al esquema del comportamiento de los creyentes que lo rodean. Llegamos a una iglesia, vemos la cultura de esa iglesia y lo que hacemos es que adoptamos lo que los creyentes de esa congregación creen. Y así como ellos manejan su vida, así pensamos que es lo correcto de manejar nuestra vida. Si la cultura cristiana es más o menos santa, entonces las personas son más o menos santas. Pero Dios nos ha llamado a ser como lo que nos rodea. Nos ha llamado a ser como Él mismo, porque Él es santo. La santidad consiste nada más y nada menos que en la conformidad del carácter de Dios. En eso consiste la santidad. Tal como la Escritura, la palabra santidad lo describe, que es la majestad de Dios. La Escritura describe la santidad de Dios como la majestad de Dios, la pureza, la perfección de su naturaleza. Así describe la palabra de Dios, la santidad de Dios. La santidad es uno de los atributos divinos, es decir, que la santidad constituye una parte esencial de la naturaleza de Dios. Dios está perfectamente libre de todo mal. En Él no hay escoria. En Dios hay ausencia de toda maldad. Él mismo constituye la esencia de la pureza moral. En primera de Juan 1:5 lo podemos ver. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, entonces para disfrutar y conocer más de la santidad de Dios, ¿qué necesito en mi vida? Necesito el reflejo de nuestro Dios Santo, que ese reflejo es Jesús. Jesús es el fundamento de la santidad. Si usted no conoce a Jesús, si usted no recibe a Jesús en su corazón, si usted no ve plasmada en la Biblia la vida de Jesús desde el inicio hasta el final, jamás va a ver a Dios. Por medio de Jesús nosotros podemos tener el conocimiento pleno de nuestro Padre. Fue su obra
fue la obra del Evangelio de Cristo Jesús. Fue su vida por la cual nosotros hemos sido justificadas. Hemos sido declaradas justas por la fe en la obra expiatoria de Cristo a nuestro favor. Somos santificadas, hechas justas de manera progresiva en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. No por nuestro esfuerzo, sino mediante la fe en su gracia santificadora. Spurgeon dijo esta frase: un Salvador como Él es la única esperanza del pecador. Mujeres, Jesús es nuestra única esperanza. Jesús es el único fundamento de nuestra vida. Él es el único. Aunque haya luchado en vano contra sus hábitos impíos, aunque hayamos tratado de acabar con ellos y resuelto una y otra vez, solo para ser derrotado por los pecados, hay alguien que sí puede vencerlos, y es Jesús. Por más que luche, por más que vaya a psicólogos, por más que haga penitencia, por más que abra el Salmo 23, el Salmo 90, todos los salmos que quiera en la sala de su casa, como un ritual, eso no lo va a ayudar a vencer. Solo Él puede, solo Él es más fuerte que la lujuria. Solo Él puede vencer esa asfixiante lujuria en la que está viviendo. Solo Él puede exterminar las pasiones y limpiar los rincones más oscuros. Solamente Cristo Jesús puede limpiarnos. Jesús es el único que la puede conservar pura. Al fijar los ojos en Jesús, anhelaremos la santidad. Dejemos de estar distraídas. Dejemos de voltear a ver al mundo. Dejemos de estar distraídas. Miremos a Jesús. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 3:18 lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En Jesús vemos el reflejo perfecto de nuestro Dios Santo. Y Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Hebreos 1:3 dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dejemos de estarnos comparando con otro ser humano. Cuando veamos nuestro pecado, cuando nos veamos a nosotras, no se compare con su hermano que tiene a la par. Compárese con Él. Compárese con Jesús. Eso nos ayudará a ver nuestro estado y eso nos ayudará en el proceso de nuestra santificación. Jesús, quiero decirles, hermanas, vivió en total dependencia al Padre. Se sometió por completo a la voluntad de su Padre.
amó su ley, le obedeció por siempre. Jesús vivió para agradar a Dios. Jesús, las motivaciones de Jesús fue agradar al Padre. Le dio primicia a lo eterno más que a lo terrenal. Pero nosotras seguimos aferradas a lo terrenal. Pero Jesús no. Fue abnegado y siempre dio prioridad a los demás. Estaba al servicio del que necesitaba. Se sometió a las autoridades terrenales. Jesús, el misericordioso, era misericordioso. Siempre habló la verdad. Jesús llevó una vida de alabanza y gratitud. Confrontó a las personas de sus malas obras. ¿Quién es Jesús? Jesús es amor. Jesús es la misericordia. Jesús es la alegría. Jesús es la paz. Jesús es la paciencia. Jesús es fiel. Jesús es el humilde. ¿Por qué buscar amor en otros lados si el mayor amor se nos ha entregado? ¿Por qué querer la misericordia de los seres humanos si tenemos la misericordia de Jesús? ¿Por qué buscamos la alegría si Él es el gozo de nuestra salvación? Él es la alegría. En Él tenemos paz. Él es la fortaleza de nuestra vida. Aunque todas las circunstancias parezcan quebrarse, aunque el papel del divorcio ya esté puesto en su mesa, aunque se sienta repudiada, aunque se sienta que no la toman en cuenta, ¿qué importa si nuestra paz está en Jesús? Él es el fiel. Aunque nos abandone quien nos abandone, Él es fiel. Y lo tenemos a Él. Qué gran privilegio tenemos de poder adorarle. Qué gran privilegio tenemos de poder saber que tenemos un Dios santo y fiel. El secreto para una vida santa no radica en imitar a Jesús, sino en dejar que la perfección se manifieste en mi carne mortal. La santificación es Cristo, mujeres. Él es nuestro tesoro interminable. Por más que busquemos tesoros a donde sea, este tesoro nunca se termina. La fuente de la dicha más pura es Jesús. Anhelemos a Jesús. Anhélelo. Su hermosura, su justicia. Y seremos transformadas a su semejanza.
Amén. Anhelemos a Jesús. Y piensa en esta tarde, qué cosas ocultas ha ido teniendo en su corazón. Probablemente sus pecados no son exagerados, pero puede ser que ya se haya conformado a vivir con un patrón de vida que se llama pecado, que va en contra de Dios. Mientras adoramos a Dios, examine su corazón, y si ha perdido su tiempo en no buscarlo a Él, en no orarle, en no disfrutar de su presencia cada día por los afanes de este mundo, pídale perdón a Dios. Él es su fuerza. Él es el que nos guía.